En más de alguna ocasión he explicado cómo incluso entre algunos católicos, y mucho más por supuesto en el mundo, la gente no entiende el valor de la vida contemplativa. ¿Por qué se pasa la gente rezando todo el tiempo y no hace, entre comillas, cosas buenas? Que parte de una falta de comprensión y de un prejuicio, que es creer que la oración de alguna manera es tiempo perdido, ¿no? Y que rezar está bien, pero no tanto, entre comillas. Y la importancia que tiene la vida contemplativa para que nuestro mundo siga funcionando, el poder que tiene la oración para que no colapse este mundo y para que Dios siga teniendo misericordia de este mundo cada vez más corrupto, es esencial. Y quiero contarles una historia, algunos de ustedes probablemente la conocen, que se basa en una conferencia que organizó la Asociación Católica de Propagandistas en España, una gran organización, la recomiendo mucho, tiene excelentes iniciativas. Y esta conferencia se llamaba ¿Qué uso tiene una monja de clausura en el siglo XXI? ¿No? O sea, básicamente, ¿para qué sirve la vida consagrada? Y en vez de hacer una explicación teórica, decidieron hacer una conferencia sobre la vida de una monjita carmelita que ha estado convirtiéndose cada vez en más popular, un poquito, no estoy comparando con, por lo menos no todavía, ¿no? Hasta que la iglesia se pronuncie, todavía no la estoy comparando con Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? De esta increíble popularidad. Pero también una monjita como Santa Teresita del Niño Jesús, muerta bastante joven, murió a los 33 años, la edad de Jesús. Y esta monjita era Belén de la Cruz, que murió en el 2018. Y el papá de Belén escribió hace poco una bella biografía al ver, digamos, cómo la vida de la hermana Belén de la Cruz se había popularizado a pesar de ser una monja carmelita y cuya vida era una vida de oración. Y el libro se llama Belén, Carmelita Descalza, nuestra hija, porque Stanislao Peri, el papá de Belén, y su esposa escriben este libro. Entonces, ¿de dónde comienza todo este interés en la hermana Belén de la Cruz? La hermana Belén entra de joven, entra a un convento que se llama Virgen de la Sierra en San Calixto, en España. Cuando muere, a los 33 años, la madre superiora, la madre priora, escribe lo que se llama una carta de recomendación. Y es una tradición carmelita que es: las religiosas, y especialmente la madre priora, le dirigen a Dios, digamos así, esta carta de recomendación de todas las monjas y de cada una que fallece. Y ponen ahí: querido Dios, esta es la razón por la que nosotros la recomendamos para ir al cielo, que es una forma muy hermosa de escribir una pequeña biografía de la persona vista desde sus virtudes en la vida religiosa. Bueno, resulta que esta carta de recomendación se compartió con algunos de los benefactores del monasterio, y en poco tiempo explosionó. Las monjitas tuvieron que conseguirse, digamos, sacar fotocopias, más de 1000 fotocopias, por el interés de la gente que les pedía: quiero una copia, ¿no? Entonces, así es como los papás Stanislao y María Peri decidieron escribir la biografía de Belén, ¿no? Y la religiosa, según cuentan los papás, era una chica normal que tuvo una niñez muy alegre, muy sana, y era la hija mayor de la familia. Decían, mira, era introvertida, tenía un carácter que hacía que no le gustara estar mucho, digamos así, bajo el farol, ¿no? Bajo la luz, pero que era muy, muy alegre, y eso es lo que atraía a la gente hacia ella, ¿no? En su pueblo, en Hornachuelos, recibió su primera comunión. Ese día, siendo pequeñita, ¿no? 7 años, escribió una oración ella misma que recitó frente a la imagen de la Virgen
junto con los otros niñitos que están recibiendo la primera comunión. Y los padres cuentan que realmente nos impresionó que una niña de 8 años tuviera esa claridad mental de qué cosa significa recibir la comunión, ¿no? Dice, después en su adolescencia se volvió muy activa, realizaba muchos deportes y uno de ellos era el golf. Y de jovencita terminó siendo la campeona de la región autónoma de Andalucía, en el sur de España, que es donde queda el pueblo donde había nacido, ¿no? Pero a pesar de todo este éxito y toda esta presencia y habilidad especial en todo lo que hacía, en los años universitarios decía, no sé por qué sentía el llamado de la puerta del Carmelo, como ella le decía, ¿no? O sea, esa atracción a ir a la puerta del Carmelo. Durante unos 3 años ella pensaba, pero especialmente le hizo pensar más en serio cuando encontró que había mucha gente joven que tenía la misma preocupación. Y él decía, me sorprendía la cantidad de jóvenes que se planteaban la posibilidad de la vida contemplativa. En España, hermanos, ¿eh? En España estamos hablando de principios del siglo XXI, de la España, digamos, gnóstica, pagana, en el mejor de los casos, cuando no anticatólica, ¿no? Especialmente en el clima universitario. Hasta que finalmente la joven decidió entrar al convento carmelita en octubre del 2005. Ella recibió el hábito, entró, digamos, obviamente como novicia, recibió el hábito en el 25 de marzo del 2006, y que para ellos como papás era muy duro porque siempre había sido una hija muy apegada a la familia. Pero dice, conforme va pasando el tiempo, escribe el papá, es increíble lo cercano que puedes estar de una religiosa de clausura, y que efectivamente en las pocas ocasiones en que puede ir a visitarlas y que la visitan en un área donde no hay contacto físico, ¿no? El área que se llama el locutorio, donde las monjitas están detrás de una reja, y estas visitas son infrecuentes. Los papás, cuando la extrañaban, ella siempre les decía, soy la misma de siempre, solo que vestida de marrón, haciendo referencia al hábito carmelita, ¿no? Y las religiosas dicen que una de las cosas que más llamaban la atención de la hermana, trabajaba con mucha generosidad en los trabajos más difíciles, porque la mayoría de las religiosas no tenían la juventud ni la energía. Y cuando le contaba a su familia estos trabajos que hacían en el huerto o ensamblando unas mesas de metal para la comunidad, decía, papá, es como jugarse 2 partidos de tenis, ¿no? Siempre hacía estas referencias así muy buenas, y que lo que más llamaba la atención es que Belén, para sus hermanas en religión, era una persona que hacía las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Y esta frase la uso deliberadamente porque es la frase que usó Santa Teresa de Jesús para describir la vocación carmelitana descalza, ¿no? Ella, la gran reformadora del Carmelo, Santa Teresa de Jesús. Y decía, hacer las cosas ordinarias, lo que está en el horario de las religiosas, el trabajo en el huerto, la oración, la contemplación, el servicio. Decía, Belén, al mismo tiempo que hacía esto, nunca dejó de mantener sus amistades, porque las carmelitas pueden escribir. Los papás nunca supieron de la influencia que ella había tenido en los contactos con estas amigos y amigas de su vida universitaria y de su vida pública, sino hasta que cuando ella murió y los papás decidieron escribir esta biografía, se encontraron con que muchísimos amigos no solamente conservaban las cartas donde la hermana Belén daba estas grandes
enseñanzas de profunda sabiduría, sino que algunas de estas personas habían laminado las cartas, porque decían, es una sabiduría tan sencilla, de confianza en Dios, pero tan profunda y tan personal, tan escrita para mí, para cada uno de ellos, que algunos de ellos la tenían laminada para poder revisarla constantemente, ¿no? Y decía una de las amigas que los Peri entrevistaron para el libro, decía, mira, no utilizaba palabras muy rebuscadas, simplemente tenía esa sencillez, ese algo que tocaba los corazones. En abril del 2017, estamos hablando de hace poco, hermano, Belén fue diagnosticada con cáncer. Nunca escondió la enfermedad, nunca la tomó como una rareza, era un cáncer de ovarios, y de hecho en las cartas que compartía con los amigos que le pedían consejo y saber cómo estaban, se preocupaban por ella la describió en una carta específicamente diciendo la cruz, o sea, este sufrimiento, la cruz es una bendición que cuando Dios la envía con la fuerza necesaria para llevarla. Miren qué hermoso y qué sencillo, pero es una enseñanza profundamente cristiana. Señor, ¿por qué me envías esta prueba? Porque te he enviado la gracia para poder sobrellevarla. El papá explica que en esta biografía, que durante este tiempo de enfermedad fue una oportunidad para un mayor crecimiento espiritual todavía. Finalmente, en abril del 2018, ella falleció, dejando básicamente un ejemplo de vida y unos escritos, algo muy parecido a Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando en esta conferencia organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, le preguntan a Estanislao Peri, a su papá, ¿para qué sirve ahora la vida contemplativa? Y se lo piden a un papá que entregó a su hija primero al Carmelo y después a los brazos de Dios, la vio morir, ¿no? Y dice, la vida de mi hija fue dedicada al hacer el bien a los demás de la mejor manera posible, orando por ellos, dándoles consejos a través de las cartas, pero a través de una gran simplicidad que literalmente desarmaba, porque emanaba una gran paz y tranquilidad que solo vienen de la familiaridad con la oración. Y ella dijo, esta forma de vida de todas las religiosas contemplativas, no solamente de mi hija, es realmente una vida heroica y hermosa, va mucho más allá que las paredes del convento. Y esa es la razón de ser de las religiosas. Efectivamente, el libro ya va por su tercera edición. Ahora incluye cartas y escritos de la hermana Belén. Y dice, hoy en día está haciendo cada vez más bien a más personas. Y eso es increíblemente gratificante para nosotros. Y cuando le preguntaron si es que hay algún proceso formal de canonización, ellos dicen, mira, yo tengo la certeza personal de que mi hija está en el cielo, pero el resto está en las manos de la Iglesia y en las manos de Dios. Para que vean el desprendimiento y que no es, digamos, la distorsión de unos papás que aman profundamente a su hija, ¿no? La dedicación de la tercera edición, la hermana de Belén, Carlota Peri, una hermana menor, escribe en su sencillez y al mismo tiempo en su profundidad. Fue su sencillez y al mismo tiempo su profundidad lo que nos ha demostrado que allí donde hay sombra siempre hay luz, y cómo cuando uno decide aislarse, como hacen las monjas contemplativas, uno termina convirtiéndose en el centro de todo. El libro está disponible en Amazon en español y es un libro muy hermoso porque una vez más nos recuerda la cantidad de héroes que nuestra Santa Iglesia tiene, que nos edifican constantemente, no solo con su ejemplo, sino muchas veces de manera silenciosa con su oración.
Que tengas un buen día.